No pude escuchar lo que pidió para hacer. Ah, pero de este triángulo ABC, la simetría, pero con centro en C. Ok. De uno nuevo, Ana, no del anterior. Y de uno nuevo. Ah. Sí. Cuando sea composición yo les voy a avisar. Okay. Lo que vamos a hacer son las semirrectas. En vez de OA, acá voy a hacer la semirrecta opuesta a CA. ¿Cómo les quedó? Como un moño. Como un moño. Ahí está, como un moñito. Muy bien. A ver si a los que están entrando también les quedó un moñito. A ver, hicimos la simetría central con centro en C, del ABC y obtuvimos A'B'C'. El punto A se convirtió en A', el punto B en B' y el punto C en C'. Está bien, no hay problema, David. En C', ¿sí? Bien. Entonces, este punto sí se transformó en sí mismo por ser el centro de la simetría. No toda la figura, pero encontramos un punto que se transforma en sí mismo. ¿Sí? No le vamos a llamar identidad a esto. Todo punto que se transforma en sí mismo se llama punto unido. Aquí está acá. Todo punto que se transforma en sí mismo se llama punto unido. Cuando hago una simetría central, el único punto que es unido va a ser el punto del centro de simetría. En otros movimientos puede haber más puntos unidos que se transforman en sí mismos. En este caso, solamente el centro de simetría. En el caso anterior, cuando hicimos, cuando mostramos que era involutiva la simetría central, los A' segunda, B' segunda y C' segunda serían puntos, puntos unidos. Puntos unidos y con una sola transformación. Con un solo movimiento. No por productos de, claro, con un solo movimiento. Sí. Bien, acá también puedo hacer un movimiento involutivo, mira. Volvió por acá. Pero solamente el C es un punto unido, que se convierte en sí mismo. Punto unido siempre y cuando haya un solo movimiento. Sí. Bien. ¿Cómo son los segmentos? ¿Sean paralelos? Coincidente, no sé.
Son paralelos a B y B y A B y A' B', B', y los otros y los son demás. paralelas porque son coincidentes. B' va a ser coincidente, sí, muy bien. Bueno, entonces están cumpliendo todas las condiciones y todas las propiedades, ¿no es cierto? Por ahora. Vamos a tratar de hacer, voy a abrir un archivito nuevo. Una simetría central de un segmento. ¿Por qué me fue para acá? Bien. Sí. ¿Qué pasa si yo hago la simetría central del segmento AB? Yo estoy loca hoy, ¿eh? Bien. Y el punto O es un punto que pertenece al segmento. Dijimos que iban a ser coincidentes. ¿Quiénes? Recién en el otro Ejercicio. meet, cuando empezaste a mover, las rectas van empezamos a mover. a ver, las rectas van a ser coincidentes. Yo lo que pregunto es, ¿dónde me va a quedar el segmento A' B'? ¿El segmento A' B' me va a quedar acá en el mismo lugar que AB? No, no va a quedar. Se va a mover para la derecha, sería de todo. Para adelante, depende de cómo lo veas. A ver, se va a mover para acá, sí, para la derecha, para adelante, para la derecha, para el otro lado. Para la derecha, va a ser coincidente, o sea, va a tener la misma pendiente y se va a mover a la derecha. La misma pendiente. Pasamos no, análisis. Inclinación. No hay problema, ¿eh? La misma inclinación, bueno. Y si acá tiene la misma inclinación, sí. Sí, en el plano no hay ni inclinación, ni derecha, ni izquierda, ¿sí? Bien, pero la pregunta era entonces, ¿dónde quedaba A' y B'? Para el resto, porque todos se quedaron atónitos por lo que B' dijo Agustín. va a estar entre A y O. Lo voy a marcar a través de la circunferencia que marque con centro en O y radio OA o B. Ahí va a quedar B'. Uh-huh. Y si hago una circunferencia de centro O, radio OA, y hago una recta que pase por OA, que otra parte me confunde cómo decirlo, igual. Sí, porque es una semirrecta, pero Ok. bueno, no importa. Ya te entendí perfectamente. Va a quedar algo así. ¿Sí? Claro. Claro. Ahí estaban las circunferencias. Si hubiéramos trazado, a ver, tendríamos que trazar la recta de AB y ahí quedaría más claro qué punto quedan en qué punto. Entonces trazo una circunferencia, trazo la otra y me quedan los homólogos o imágenes. Perfecto, no hay problema. La recta la oculto y así me quedó AB. ¿Qué pasa si O es el punto medio de AB? Ahí sí me quedaría coincidente el segmento. ¿Y te queda el mismo ¿O segmento? ¿Te queda la identidad? Y sí, si es el punto medio, los dos segmentos que tome para hacer las, o sea, la circunferencia, si hiciera dos circunferencias, quedarían dos circunferencias una arriba de la otra. Las circunferencias quedarían coincidentes. Coincidentes. Pero sí, mira, los puntos no son coincidentes. O los sea, puntos A es B' invertidos. y B es A'. No es que A se convierte en A'. Perfecto. Verdad. No queda la identidad, queda
una inversión del segmento. Queda el mismo segmento, si querés, pero los extremos cambiaron de lugar. ¿Sí? Entonces, una simetría central con una simetría central se puede hacer la inversión del segmento. ¿Mm? Bien. Y si O está por afuera y alineado, no lo puedo sacar del... No me deja sacarlo, qué malo. Bueno. Si yo este O lo voy a ocultar. ¿Qué pasa si O estaba afuera del segmento, pero en la misma recta? ¿Cómo me quedaría el segmento? ¿Me quedaría primero acá, A', B'? No, B', No, después A'. B' y después A'. Bien. ¿Sí? Bueno, estas son diferentes posiciones que pueden tener. Yo incluso puedo tener un triángulo y decirles hagan la simetría central con centro en el ortocentro o en el circuncentro del triángulo. Y nos quedarían esos triangulitos cruzados que estuvimos dibujando recién. ¿Sí? O sea que digamos como que esto es la base, como para que vayamos practicando, pero se va a ir acomplejando un poquitito con cada ejercicio. Bien. Ahora yo les voy a pedir que hagan la simetría central del triángulo ABC con centro en B. ¿Fabián, la tenés hecha en tu cabeza? Sí. Bueno, Nada. ya está. Ahora miro y después copio todo. Bueno, dale, dale. No es muy difícil. ¿Qué les quedó? Hago la simetría del punto A primero y la simetría del punto C segundo. ¿Les quedó algo así? Sí. Bien, pero esto, el ABC, ¿qué era? Un ángulo, dijimos. Estamos haciendo la simetría central de un ángulo. Y por un movimiento, todo objeto o todo geométrico que transformemos por un movimiento va a quedar congruente. Entonces, el A' B o B' C', ¿cómo va a ser con respecto al otro ángulo? Congruente. Congruente. ¿Y qué tipo de ángulos son estos dos? Opuestos por el vértice. Opuestos por el vértice, porque si se fijan, lo que hicimos fue trazar del centro de simetría al punto A una semirrecta y trazamos la semirrecta opuesta. Del centro de simetría al punto C, una semirrecta y trazamos la semirrecta opuesta. Los lados de este sector angular son semirrectas opuestas. Y tenemos otra demostración de que los sectores angulares opuestos por el vértice son congruentes.
Ya lo habíamos hecho a principio de año, ¿se acuerdan? Lo hicimos por adyacentes y complementarios. Pero bueno, esta es otra demostración. Bueno, ya que pudimos hacer la simetría central de un sector angular, yo les voy a pedir ahora otra cosa más. Esta profesora está muy pedigüeña hoy. Vamos a hacer la simetría de un ángulo agudo, pero con centro en O. Vamos a hacer 4 casos. Primero, el centro O va a ser un punto cualquiera interior al ángulo, pero que no pertenezca a la bisectriz. El segundo caso va a ser un ángulo agudo, pero que O pertenezca a la bisectriz. O un punto interior al ángulo, pero que pertenezca a la bisectriz. Este va a ser el segundo caso. Bueno. Una sugerencia, prolonguen los lados, ¿no? Del ángulo, porque la idea es que se corten y formen alguna figura. El Aparte, primero, que O estaba fuera de la fuera de... bisectriz. En el Sí, segundo, que O sea un punto de la bisectriz. ok. Yo lo hice y me quedó como cortito, entonces lo voy a alargar para que se me corten los lados del ángulo, ¿sí? Y me forme una figura.
¿Todos pudieron o alguien tiene algún problema? Bueno, aparentemente todos lo pudieron dibujar. Y yo quiero analizar entonces, en el primer caso, de una simetría central de centro O, de un ángulo agudo, donde O no pertenece a la bisectriz, la intersección de los dos ángulos, ¿qué figura geométrica me dio? ¿Qué obtuve? Un paralelogramo. Un paralelogramo. ¿Estamos seguros de que es un paralelogramo? Sí, un paralelogramo tendría una de sus propiedades es que tenga dos pares de lados paralelos y demostramos hace un ratito que los lados, los segmentos que yo hago con una simetría central son paralelos entre sí. Perfecto. Esa Entonces, identidad y los todos. Entonces, el segmento AB va a estar incluido en la recta paralela a B'B', porque se corresponde a una simetría central, lo mismo BC con B'C'. Entonces podemos asegurar que los lados opuestos de este paralelogramo están en rectas paralelas. Genial, estamos seguros que es un paralelogramo. Podemos saber, acá yo no le puse nombre, le podría poner E, y este va a ser el homólogo. Me va a quedar escrito así. Bueno, me lo puso al revés, no importa. ¿Sí? Esta va a ser la imagen. El segmento BE y el segmento B', el segmento, perdón, BE1 y el segmento B'E van a ser congruentes. Si lo analizo por una simetría central. El segmento perdón, ¿cuál? Me perdí Ya en va, las ya letras. va, ya va, ya va, ya va. Este segmento Sí. Ah, y está bien. este segmento. Porque me puso mal las letras, pero se corresponden por una simetría central. Sí, Sí, son congruentes. son congruentes. Y Aparte dijimos que era un paralelogramo, entonces estos son los también, lados, por son paralelogramo lados sí, opuestos de un paralelogramo. bien, por ser un paralelogramo son congruentes, pero yo estoy tratando de reforzarlo por simetría central. Miren, vamos a trazar las diagonales, ¿sí? Estas diagonales se cortan en el punto medio. Sí, porque O es el centro de la simetría. Sí, porque O es el centro de la simetría central. Entonces dijimos que era el punto medio del segmento formado por cada punto con su homólogo o imagen. A ver, si tenía esto. Este ángulo, que era del cual partimos, ¿cómo va a ser con el ángulo imagen u homólogo? Congruente. Congruente, porque se corresponde a una simetría central. Entonces los ángulos opuestos del paralelogramo son congruentes. Podríamos haber demostrado todo lo del paralelogramo simplemente con un movimiento de simetría central. ¿Sí? Pero bueno, aprovechamos y lo demostramos con todas las otras propiedades. No hay ningún problema. ¿Hasta acá hay alguna duda? Parece que no. El que calla otorga, diría. Bien, ahora yo pregunto, ¿hicieron el otro caso en que O pertenecía a la bisectriz? ¿O estamos dibujando todavía? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, pero ahora no. Ahí está. O pertenece a la bisectriz. Quedó medio corrido, pero bueno. Ahí está.
Mi pulso no vuela. Bien, esto sigue siendo un paralelogramo. Sí. Sí, ¿qué me vas a decir? No, estaba viendo mi dibujo que estaba terminando y después vi lo que habías hecho. Sí, me quedó más o menos lo mismo. ¿Te quedó más o menos lo mismo? Bueno. Es que esto no me quedó justo en la bisecta. Ahora sí. Bien. Es un rombo. Es un rombo. ¿Por qué? Un rombo no cuadrado. Porque Un tiene, rombo no cuadrado. Les quedó pobre. Sí. porque por ser por simetría central, sé que que los segmentos B y B sub 1 es congruente con E y B'. Y a la vez pasa lo mismo con E1, B', B' y B y E. Bárbaro. Pero eso que me acabas de definir es un paralelogramo. ¿Qué más Claro, necesito para que sea rombo? en este caso también no sea que los ángulos opuestos son congruentes. ¿En el paralelogramo también? También, ¿no? También. Hay otra propiedad de rombo que podríamos usar acá como para poder diferenciar que aparte de un paralelogramo es un rombo. Porque, Que las a ver, diagonales se cortan en Que el las punto diagonales medio. claro. las Eso. diagonales se cortan en el punto medio y en el paralelogramo no. Se cortan perpendicularmente en Ahí el está, punto eso. medio. Eso. ¿Y acá cómo podemos saber que son perpendiculares? Por la simetría. Yo estaría buscando otra propiedad más de rombo. A ver, Que tiene los un lados rombo, congruentes. claro, pero yo cómo sé, a ver, ¿cómo puedo asegurar que este lado es congruente con este? No lo sé. A ver, estábamos analizando y nos quedaba que en el primer caso teníamos un ángulo agudo y O no pertenecía a la bisectriz y lo hacíamos la simetría central y nos daba un paralelogramo. Acá corrimos O hacia la bisectriz y obviamente lo que nos quedó es un paralelogramo. Todas las propiedades que ustedes me fueron diciendo, eran propiedades del paralelogramo, perfectas. ¿Sí? Nosotros dijimos que O estaba en la Pertenecía. bisectriz del ángulo. Sí. Pertenecía a la bisectriz del ángulo. Por ende, puedo pensar que A, B, O es congruente con el ángulo C', B', O. Para. A, B, O es congruente. A, B, O, ¿para qué lo marco? ¿Con cuál es congruente? Con... Ahí pusiste A, B', O y A, B, O. O sea, este de acá. Este que marqué. ¿Por qué? O por ángulos entre paralelas. Pero por la simetría dijimos que iban a ser, primero que todos los lados iban a ser paralelos. Y además que al ser la simetría central, B y B' están sobre una misma circunferencia, están sobre una misma semirrecta, y tengo en eso forma un triángulo así. Puedo pensar que... Espera, no puedo borrar. Y te quedaste y no terminaste aún. Que puedo pensar que este triángulo, o sea, el triángulo que me quedó formado acá, A, B, B', yo quiero demostrar que es un triángulo isósceles. Por la simetría central sé que B, O y O, B' son congruentes. Sí.
Entonces, puedo pensar que O es el punto medio Sí. de ese segmento. A su vez, sé también que acá, el punto E1 y E también son congruentes, pues son puntos medios, y de ese mismo punto E1 trazo dos segmentos, AB y B'. Me mareé igual con lo que te Sí, dije, pero ya me parece que yo también me mareé, pero bueno. Vos estabas tratando de mostrar que E1O es mediana de ese triángulo. Nada me dice que sí. sea mediatriz, bisectriz, nada. Es un poquito más fácil. Mediana porque sabemos que es punto medio de E y Mediana E1. sí, mediana sí. Y es bisectriz ¿Por qué? Y B y B' porque están sobre la así bisectriz. lo trazamos. Ana, No, perdón, esto no Claro. trazamos como bisectriz. Sí, Laura. no se puede tomar como que B A' y A' y B', no, A y B' son paralelas ¿Se puede? y transversal E'. ¿Y? Y entonces yo sé que, por ejemplo, el ángulo Este, B' A E es congruente. igual a ese. Sí. A este. Sí, lo sabés. Y lo mismo del otro lado. Sí. Y para eso que estás haciendo ahora, es la demostración que nosotros usamos en rombo, ¿para qué? Para saber lo de las diagonales. Sí, que las diagonales de un rombo, ¿qué son? Perpendiculares Sí, y además, y congruentes. no, congruente no. No. Que se cortan en el punto medio. También, Sí, eso porque son intersecan. paralelogramos. Pero hay una propiedad que estamos dando vuelta acá, que no es del paralelogramo, que es solamente del rombo. Y si ustedes piensan, a ver, Agustina para mí dijo que este ángulo de acá era congruente con este, y Fabián le preguntó por qué. Claro, pero ya a ver, igual, profe, espere, nosotros ya sabíamos que, o sea, que O es parte de la bisectriz de los ángulos, Sí, ¿no? sabíamos eso. Y también, ¿no era que las diagonales también son bisectriz de los ángulos opuestos? Ahí está. A ver, una de las propiedades del rombo es que las diagonales son bisectrices de los ángulos que unen. Eso lo demostramos, y también lo demostraron algo parecido en el trabajo práctico con el romboide, ¿sí? Pero una de las propiedades del rombo era esa. Igualmente, si quieren ver que querían probar que que los lados estos eran congruentes, y querían ver que E1, B' es un triángulo isósceles, podían buscar que estos dos ángulos eran congruentes. Sabíamos que BO era bisectriz del ángulo ABE, por lo tanto va a ser bisectriz de AB', E' por la simetría central de O. Y entonces este angulito de acá es congruente con este, y este angulito de acá es congruente con este, porque son bisectrices, y por la simetría el ángulo B es congruente con B'. Entonces tenemos dos ángulos congruentes, tenemos las bisectrices, las mitades de esos ángulos van a ser congruentes, y ahí, que te habías mareado, Agus, tenías el triangulito. Sí, empecé a decir. ¿Sí? También, si no usaban la propiedad, podían haber hecho todo eso. Sí, Fabián. Lo que había pensado era que viendo el triángulo E1 y B, ¿Sí? tenemos que OB es bisectriz Sí. y que O es punto medio de E y E1. Es bisectriz Entonces, y mediana. es bisectriz y mediana, entonces es altura y es Bien. perpendicular.
Entonces el triángulo es isósceles. También podría haber salido por ese lado. Ni siquiera. Se puede pensar, bueno, decir, como es isósceles es perpendicular, claro. Claro, como es altura también. No necesitabas los lados congruentes, sino que decías que las diagonales eran... Ibas por el lado de la propiedad que las diagonales son perpendiculares. Todo Claro. se puede usar, ¿sí? Pero no solamente las propiedades de que es paralelogramo, sino que son bisectrices, que son perpendiculares, perfecto. Bueno, les queda de tarea, para el jueves, hacer esto mismo, pero con un ángulo recto. Es decir, hacer la simetría central. Ya me quedó, porque sin querer hice así el mío. Bueno, pero no vale, ¿eh? Había que hacerlo de vuelta, no importa, no importa. Me imaginé que no valía cuando empezamos a hablar del ejercicio. Porque yo había aclarado que era uno agudo. Sí, Hacemos la simetría central de un ángulo recto con un punto interior que no esté en la bisectriz y después que ese punto esté en la bisectriz. Y a ver qué figuras obtenemos. ¿Sí? Si las podemos justificar por la simetría central, pero por sus propiedades. ¿Estamos? Así Por las ya. propiedades de las figuras que nos quedan. Claro. Sí. Ok. Bueno, queda esto para el jueves. ¿Jueves? Sí, para el jueves. Y después empezaríamos con simetría axial si no tienen ninguna duda y si no, resolvemos dudas. Ok. Hasta el jueves, cuídense mucho. Adiós. Igualmente, profe. Cuídese. Chao, hasta el jueves. Hasta el jueves. Chau. Chao. Hasta el jueves. Profe, perdón, no tiene nada que ver con geometría lo que le voy a preguntar igual. Apúrate que tengo un minuto, dale. Sí, ¿hay alguna novedad de la presencialidad en superior? No, todavía ninguna. Si seguimos así Ok. para el año que viene. Genial. No. Gracias. Nos No, vemos. pero no hay notificación todavía, ¿no? Claro. No, Listo, no. listo. Nada Bueno. formal, no. Veremos qué pasa entonces. Chao, profe, Veremos. cuídese. Chao, gracias. Hola Martín, Celeste, Alex, ¿todo bien?